Este video vamos a ver lo que son las proteínas, que vienen a ser justamente uno de los componentes orgánicos más importantes de nuestro cuerpo. Si no es por decirlo más importante, es porque justamente las proteínas nos ayudan a lo que es el crecimiento, principalmente a conservarnos, ¿no? Es otra de las funciones que tienen las proteínas. Muy bien, vamos a ver en este videito algunos de los alimentos, los nutrientes en los cuales podemos encontrar varias proteínas, ¿no? Y poder ver justamente algunas de sus funciones, como por ejemplo la estructural, el tema hormonal, principalmente el tema de transporte, el tema de reserva, que justamente nos sirve bastante para lo que es el tema energético, y también lo que es el tema de aplicación en nuestra vida diaria de estas importantes macromoléculas o biomoléculas en este caso, que son las proteínas, ¿no? En primer lugar, las proteínas están conformadas por bioelementos, ¿no? 4 principalmente, el famoso CHON, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Estos a su vez tienen su base primordial, la base fundamental de las proteínas son los aminoácidos, siendo 20 los aminoácidos que existen, y a partir de estos 20 aminoácidos, que son la base de las proteínas, se hacen las combinaciones correspondientes y todas las permutaciones. Juntamos un aminoácido con otro aminoácido, nos sale una proteína, juntamos dos aminoácidos con otros dos aminoácidos distintos, se forma otra proteína, y así podemos ver que la combinación y las permutaciones que se puedan dar a través de estos 20 aminoácidos básicos pueden dar una combinación de tipo infinito, y por lo tanto podemos decir que hay una infinidad de proteínas, ¿no? Vamos a mencionar algunas principales y qué se utilizan y para qué sirven. Y como repito, hay una infinidad de proteínas, ya que las combinaciones de estos 20 aminoácidos son una, una, una gran cantidad. Vamos a ver ahora este videito para entender rápidamente lo que son las proteínas, para luego pasar a lo que son los ácidos nucleicos, donde vamos a ver ahí el ADN, el ARN, ¿no? Los ácidos nucleicos muy importantes para lo que sobre todo porque es la herencia, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra forma de ser, cómo nos enfrentamos a una situación, todo ello es parte de nuestra característica y nuestro patrón genético que tenemos, ¿no? Básicamente la herencia, tiene que ver mucho con los ácidos nucleicos. Y ahora vamos a ver lo que es las proteínas, básicamente nuestra existencia. A ver, atentos por favor, porque parte de lo que vamos a ver es lo que vamos a responder en la ficha. ¿Ya? Vamos a ver las proteínas. Otra de las tantas biomoléculas orgánicas y que son indispensables para nuestro cuerpo son las proteínas, que muy de seguro ya las has oído escuchar antes. Al igual que con los carbohidratos y que con los lípidos, son reservas energéticas fundamentales, por lo que debemos empezar a conocer su definición. Pero antes de eso, debemos regresarnos hasta algo más básico, a la unidad básica de la proteína, la cual es conocida como aminoácido. Su composición química general presenta un carbono central, y este carbono carboxilo de los aminoácidos se une a un grupo amino, que es representado mediante un NH2, y un grupo carboxilo, que es representado como COOH. Ahí es donde desglosamos a un hidrógeno y a un grupo químico variable, que es comúnmente conocido como radial. Cuando los aminoácidos se unen, son más de 50 y reciben el nombre de proteína, aunque hay muchas proteínas que no necesariamente deben tener 50 aminoácidos, pues hay casos en los que con solo 20 aminoácidos se puede obtener miles de diversas proteínas. Y bueno, después de todo, existen millones de definiciones de la palabra proteína, una más compleja que otra, pero al menos quisiera yo exponer esta. La proteína son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos dispuestos en una cadena lineal y unidos por vínculos péptidos. Es por eso que para identificar el vínculos péptidos, o lo que nosotros conocemos acá en Latinoamérica, enlaces, qué tipo de enlaces entre las moléculas, entre los átomos,
entre el carbono y carbono, ¿no? ¿Qué tipo de enlace es? Este enlace de las proteínas se llama el enlace péptido o peptídico, también como pueda denominarse, ¿no? Normalmente acá en Latinoamérica es el enlace peptídico, allá le dicen la unión simplemente, nosotros es el enlace, es decir, cómo se unen las moléculas. El valor de una proteína, tenemos que saber el número de aminoácidos esenciales. Y supongo que te estarás preguntando, ¿cuáles son esos aminoácidos esenciales? En muchas fuentes que podrás encontrar en internet y que no son de mucha confianza, llegan a considerar de 20, 30 o 50 aminoácidos, pero lo recomendable es que sepas estos primeros 9, como lo son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptófano, valina y treonina. Pues en las células las proteínas desempeñan diferentes funciones. Por ejemplo, las encontramos formando parte de su propia estructura, debido a que los organelos están constituidos por múltiples proteínas, transportan nutrientes y el aporte nutritivo, e incluso algunos sirven de mecanismo de defensa como los anticuerpos. La forma en la que se dividen las estructuras de las proteínas es muy importante debido al funcionamiento de estas. Por ejemplo, la estructura primaria, pues al ser la más básica, este tipo de estructura suele representarse por medio de una cadena donde cada letra identifica un aminoácido o residuo. La proteína secundaria es cuando las proteínas pueden adoptar distintas formas, dependiendo de las fuerzas que actúen sobre ellas. La apariencia de las proteínas puede parecer una estructura enrollada, parecida a un resorte. La estructura terciaria tiene una conformación más compleja, ya que se repliegan sobre sí misma, adoptando una conformación tridimensional, y de acuerdo con su forma tridimensional, las proteínas pueden clasificarse en globulares, de forma esférica y fibrosas. Pasemos a otra más compleja, la cual es la estructura cuaternaria. Estas se forman por la unión de dos o más cadenas polipeptídicas, y pues recordemos que las cadenas que se unen a estas estructuras se denominan protómeros. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es la definición de protómeros? Como la mayoría de todas las biomoléculas que hemos visto alrededor de estos videos, cabe destacar que estas se pueden clasificar, ya sea por su forma o estructura. De ahí tenemos la clasificación sobre las fibrosas y las globulares. También por su composición química, que son las proteínas simples y conjugadas. Y por último por su función, lo que son, por ejemplo, estructurales, de transporte, defensa, enzimática y de reserva. La alimentación cubre las necesidades proteicas del organismo, pero este no puede utilizarse directamente, ya que por eso tienen que transformarse durante el proceso de la digestión, para que de esa manera pueda reproducirse a sus más sencillas. De ahí es donde podemos conocer el famoso proceso del catabolismo, y una vez que estos componentes simples han traspasado la frontera intestinal, comienza de nuevo la síntesis de nuevas proteínas, unas sencillas y otras complejas, donde el hígado juega un papel primordial. Y una vez que estos componentes simples han transportado la flora intestinal, comienza de nuevo la síntesis de nuevas proteínas, unas sencillas y otras complejas, donde el hígado juega un papel primordial. Enfermedades. Los problemas por exceso o disminución de proteínas hay que tenerlos muy en cuenta. Un ejemplo interesante son los priones. Los priones no son virus ni bacterias, sin embargo, tienen la cualidad de infectar y producir enfermedades latentes, pues te llegará a sorprender que este puede llegar a provocar que el cerebro quede agujerado. ¿Y a qué se debe esto realmente? Como recordaremos, no son virus, pero su comportamiento no es muy diferente al de estos. Recordemos sobre las proteínas de nuestro cuerpo convirtiéndolas en nuevos priones. La razón de esto es porque actúan sobre las proteínas de nuestro cuerpo, convirtiéndolas en nuevos priones, que a su vez aumenta la infección. En pocas palabras, son proteínas rotas, pero al contrario que los virus y las bacterias, no tienen ni ADN ni ningún tipo de maquinaria específica para reproducirse al ser estos aminoácidos. Es así que los priones son en realidad proteínas mal dobladas, que rompen otras proteínas, pero para esto, ¿existe realmente algún tratamiento? Si bien no es 100% seguro aplicarlo todavía en humanos, pero recientemente se ha descubierto en Estados Unidos que puede utilizarse en animales,
como en el mal de las vacas locas. Pero lo recomendable es que hablemos de estos temas para futuro, por lo que pasaremos al último punto de esta parte. Alimentos con alta cantidad de proteína. Hay una enorme cantidad de alimentos en los que hay proteínas, y los ejemplos que yo considero más recomendables son estos. Tenemos las espinacas, las cuales contienen arriba de 40 gramos de proteína por cada 100 gramos. El atún contiene un 23% de proteínas por cada 100 gramos. La pechuga de pollo tiene 22.8% de proteínas por cada 100 gramos de pechuga. La sardina en conserva tiene 22% de proteínas por cada 100 gramos. Y por último, la almendra tiene un 20% de proteínas por cada 100 gramos. Las curiosidades. ¿Sabías que el nombre de la proteína proviene del griego, que se pronuncia como proteios, y que este significa prominente o de primera calidad? ¿Sabías que no siempre las proteínas animales son mejores que las vegetales? Pues recuerda que también las proteínas vegetales contienen el mismo valor que las proteínas animales. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a lo que es la ficha propiamente dicha. Se ha podido observar gráficamente en el video algunos aspectos quizás no tocados en la ficha, pero sí importantes, ¿no? Resumiendo, la unidad fundamental de toda proteína es el aminoácido. El conjunto, la unión de estos aminoácidos me forman las proteínas, ¿ok? La unión de estas proteínas. Y ahora, estos aminoácidos están conformados por 4 elementos fundamentales, que son los bioelementos. ¿Cuáles son estos bioelementos? 4: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que en la unión de los aminoácidos justamente forman las famosas proteínas, ¿no? Existen, como les mencionaba, 20 aminoácidos totalmente diferentes o distintos que pueden unirse unos con otros y combinarse entre ellos, ¿no? Para formar justamente nuevas proteínas, ¿no? Distintas proteínas. Por eso se puede indicar que hay una infinidad de proteínas al respecto. Ahora, los enlaces que unen estos bioelementos son enlaces peptídicos o de tipo de enlace péptido, también conocido de esa manera. Adicionalmente, ¿cómo se clasifican estos aminoácidos? De dos formas: los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales, que son importantes, son aquellos que nuestro cuerpo no puede elaborar. Nuestro cuerpo no elabora estos aminoácidos y por lo tanto no elabora estas proteínas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que adquirirlas. ¿Y cómo las adquirimos? A través de los alimentos, principalmente de los vegetales, las carnes, esencialmente. Y los no esenciales son aquellos que sí son formados por nuestro propio cuerpo, ¿ok? Y el organismo no tiene ningún problema en elaborar dichas proteínas. Vamos a ver algunas de estas proteínas. ¿Qué funciones desempeñan las proteínas? Ya para terminar con esta parte teórica de esta primera parte del tema, que son las proteínas, desempeñan varias funciones, ¿no? Principalmente la función estructural, que es la forma, la función de transporte, en la cual se moviliza a través de nuestro organismo ciertos nutrientes que son importantes, las de contracción, que justamente sirven para el movimiento de nuestros cuerpos, ¿no? La contracción, ¿no? El movimiento de nuestras manos, de todas nuestras articulaciones. Cumple una función muy importante en las defensas, importantísimo en el día de hoy. Actualmente vivimos una pandemia, el tema de las defensas de nuestro organismo es interesante, es importante, ¿no? A partir de ahí justamente se crea lo que es bajo el principio del efecto proteico de defensa de nuestro organismo, justamente lo que se crean las vacunas, ¿no? Todo tipo de vacuna al final reacciona sobre las proteínas de nuestro cuerpo, lo cual genera los famosos anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos son poderosísimos y pueden matar cualquier tipo de virus. Profesor, y si podemos matar cualquier tipo de virus, por qué no hacemos esto con los virus? Por ejemplo, el COVID-19. ¿Nuestro organismo puede matar al COVID? Sí, pero el detalle está que tenemos que programarlo. Justamente para eso es una vacuna. Programa al organismo para que cuando ingrese nuevamente este tipo de virus, nuestro organismo lo recuerde y lo pueda combatir, ¿no? Así funciona una vacuna, sea cual sea el tipo de vacuna,
prepara al organismo para generar los anticuerpos. Es decir, nosotros tenemos las herramientas para matar un virus, nuestro organismo sí, pero nuestro organismo no sabe cómo hacerlo, o sea, no reconoce el virus como tal. Entonces tenemos que ayudarlo a reconocer cómo esto a través de una vacuna, ¿no? Y el cual está programado para hacerle reconocer a nuestro organismo que eso de ahí es algo malo y por lo tanto tiene que protegerse, ¿no? Y esta función de defensa que cumplen las proteínas es muy importante, ¿no? A través de los anticuerpos, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a ver el tema de virus, vamos a ir hablando de ello y vamos a determinar cómo funcionan el tipo de las vacunas, ¿no? Eso lo vamos a ver después de los exámenes, ¿no? ¿Ok? Otra función muy importante es de reserva. La reserva justamente lo que es la conservación de nuestra vitalidad, que es la energía, ¿no? Si no tenemos este tipo de reserva, nosotros literalmente nos podemos morir. Por lo que es importante, sino la más importante de las biomoléculas, que son las proteínas. Existen otras funciones más, pero primero vamos a estas 5 funciones. La estructural es la que valga la redundancia, la forma de las células. Es que le da la forma de nuestras células. Es por la cual nuestras células tienen esa característica tan peculiar, ¿no? Acá tenemos al colágeno como una de ellas, que es parte de nuestra piel, lo cual nos da en nuestro caso la forma que tenemos, la piel. La queratina, que es justamente, que crece sobre la piel para formar los famosos pelos y uñas, ¿no? Los pelos y uñas son justamente responsables a partir de la queratina, ¿no? Nuestro aspecto, ¿ok? Nosotros tenemos este tipo de cabello, este tipo de piel, gracias a la queratina. Y el colágeno es justamente el que da la forma de esta piel, ¿no? Y por encima de la piel, la queratina son las dos principales proteínas muy importantes. Entonces vamos a nombrar acá el colágeno y a la queratina como las principales responsables de lo que es la función estructural. En el caso de transporte, como su propio nombre dice, transporta los nutrientes, se traslada a través de nuestro organismo. Y acá entra a tallar un líquido, un fluido muy importante que es nuestra sangre. La sangre contiene proteínas y una de las proteínas más importantes justamente es la hemoglobina. La hemoglobina es justamente la proteína por excelencia de nuestro organismo, y en este caso la sangre, que transporta todos los nutrientes, ¿no? A través de nuestro organismo, a través de todo el torrente sanguíneo, ¿no? Ok. Otros ejemplos son la hemocianina, que transporta el oxígeno en los invertebrados, ¿no? Eso es otra proteína correspondiente a los invertebrados, ¿no? Pero la principal es la hemoglobina. Es decir, las proteínas también están presentes en animales distintos a nosotros, claro que sí, en los invertebrados, ¿no? La hemocianina. En el caso de la hemocianina, nosotros no tenemos hemocianina, eso lo tienen los invertebrados. La contracción, la función de contracción, entiéndase como movimiento de los músculos, ¿no? Contraer, expandir, contraer. Esto de acá, contraer, es justamente tensionar el músculo, es una función de contracción, que es una acción que da estas proteínas. Generalmente, dos de ellas, la más importante, la miosina y la actina. Como su propio nombre lo dice, activa o se mantiene activa nuestro movimiento muscular, ¿no? Que se encuentran en los músculos y permiten su contracción, generando el movimiento, ¿no? Gracias a esta función de contracción podemos caminar, yo puedo estar hablando, ustedes pueden estar también en movimiento, pueden estar, todo tipo de movimiento se debe a esta función de las proteínas de contracción. El tema de la defensa, muy importante, los famosos anticuerpos que combaten los microbios y sustancias patógenas que quieren justamente eh, con, acabar con nuestra vida, ¿no? Principalmente, en el caso de los virus, ¿no? Aquí, una de las proteínas muy importantes, justamente la trombina, que ayuda justamente a lo que son las funciones inmunológicas de nuestro cuerpo y también lo que son la coagulación de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, la función de coagulación dentro de la función de defensa es importante porque si no fuera por la coagulación no existirían las famosas costras en las heridas. La costra en tu herida aparece porque está actuando unas proteínas en las defensas de tu organismo. Justamente actúa en la sangre a través de las plaquetas, ¿no? Estas proteínas son muy importantes.
Y por último, el tema de la reserva, que es importante también, no por mencionarse al último es menos importante, es una de las funciones más importantes, que es justamente preservar la energía, preservar nuestro alimento que nuestro organismo necesita, ¿no? La caseína es una proteína muy importante de reserva de energía que está presente en la leche, sobre todo en la leche materna. Ustedes todos cuando hemos sido bebitos que hemos tomado leche del pecho de nuestra mamá, hemos adquirido justamente este tipo de proteína que es la caseína, que nos ayuda a proteger, que está dentro de toda una gama de proteínas como el calostro para nuestra protección y nuestro desarrollo de nuestro sistema inmunológico como bebés al comienzo de nuestras vidas. Así que es importante este tipo de proteínas porque nos ayuda, nos protege y nos ayuda a sobrevivir literalmente hablando. Aquí en la separata hay un cuadrito en el cual está más especificado y está nombrado más tipos de proteínas, muy aparte de la que hemos mencionado, en la función estructural, en la función de defensa, de transporte, de reserva. Pero también hay las famosas funciones hormonales, ¿no? Que justamente son para la regulación de las funciones corporales de los organismos. Acá tenemos a la famosa insulina, que es muy importante para que controla los niveles de azúcar en nuestro cuerpo. Porque de no funcionar esto, chicos, sucede lo que es la famosa diabetes. Y la diabetes es una enfermedad muy penosa en el mundo y en el Perú está cada vez creciendo más, ¿no? Por el consumo excesivo de azúcar en nuestro organismo hace que la insulina, por más que quiera trabajar, quiera que no funcione, el exceso de azúcar va a generar el mal funcionamiento, sobre todo de la glándula que lo produce, que en este caso es el páncreas, ¿eh? El páncreas, y provocaría justamente el colapso del organismo a través de la diabetes, ¿no? Esto se trata actualmente con inyecciones de insulina, ¿no? Aplicados a través de jeringas, ¿no? Es, es justamente un poco doloroso, ¿no? Estar todos los días o de por vida, estar inyectándose insulina ante esta enfermedad, ¿no? Muy, muy, muy penoso, ¿no? Quiero también mencionar a la proteína más fundamental desde el punto de vista desde el punto de vista hormonal, que es el glucagón, ¿no? En el cual está dentro el glucógeno, perdón, en el cual es la unidad de reserva energética de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y obviamente una proteína muy importante que es la hormona del crecimiento, con lo cual nosotros, valga la redundancia, crecemos, ¿no? También las hormonas tiroideas, que son justamente las que están presentes en nuestro cuello, ¿no? En el interior de nuestro cuello, más o menos por esa altura, están las hormonas, las hormonas tiroideas, y la cual nos sirve bastante para que nosotros seamos flaquitos, gorditos, robustos, porque justamente las hormonas tiroideas están programadas para darnos nuestro aspecto corporal, gorditos, flaquitos, rellenitos, como se dice, o robustitos. Eso va a depender de cómo se comporten estas hormonas en nuestro organismo. ¿Ok? Hay otra función de pigmentación que esto más que todo se aplica a las plantas, ¿no? Ahí tenemos la proteína de la clorofila, la melanina y la fisobilina. Sobre todo la clorofila que es aplicable en las plantas principalmente, ¿no? Que da color a nuestros vegetales. Pasar para esta segunda parte ahora, los ácidos nucleicos, que están principalmente representados por el ADN y el ARN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico ribonucleico y el ARN, el ácido ribonucleico, son los principales ácidos nucleicos de nuestro organismo. ¿Qué cosa cumplen estos ácidos nucleicos en nuestro organismo, chicos? Justamente la función relativa a la herencia, a nuestro comportamiento, ¿no? Nosotros somos una mezcla de lo que son nuestros padres, genéticamente hablando. Inclusive los gemelos no son del todo iguales porque tienen distintos tipos de estructuras genéticas o de estructuras justamente ácidos nucleicos distintos. Interiormente son distintos y por lo tanto son dos personas totalmente distintas. A pesar de que visualmente se vean iguales, por eso son gemelos, internamente son totalmente distintos. ¿Ok? Inclusive si tienen la suerte de conocer gemelos, o tienen amigos gemelos, o eres uno de ellos, verás de que los gemelos no se comportan de la misma manera. Se verán igual, pero no.
no se comportan de la misma manera. Uno es más pasivo, otro es más renegón, otro le gusta el orden, el otro no. Entonces, a pesar que sean gemelos, es muy difícil que se comporten exactamente igual ambos gemelos, ¿no? Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, son elementos biológicos, ¿no? Bioelementos. En el caso de los ácidos nucleicos son macromoléculas, ya son un poco más grandes que las proteínas y constituyen los siguientes bioelementos. Al igual que las proteínas tienen el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero adicionalmente los ácidos nucleicos contienen el famoso fósforo, también contienen a veces ciertas particularidades o ciertas cantidades de azufre. Pero principalmente las biomoléculas son 5 en el caso de los ácidos nucleicos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Y por ahí quizás un sexto es el azufre, pero en menor medida. Pero principalmente se considera que son estos 5 los más importantes de la conformación de los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos tienen como unidad fundamental al monómero. Al igual que las proteínas al aminoácido, su unidad fundamental, y la formación de aminoácidos me da las proteínas, igual los ácidos nucleicos tienen una unidad fundamental que es el monómero, que es su unidad principal de estudio, ¿no? Y fundamental. La unión de todos estos monómeros forma un nucleótido que es la base de todo ácido nucleico, ¿no? ¿Qué cosa es un nucleótido? Son moléculas necesarias para la formación de las hebras del ADN y el ARN, ¿no? Los monómeros de los ácidos nucleicos, su composición molecular presenta tres partes este nucleótido, el fosfato, la base nitrogenada y la pentosa, que son los azúcares. Las bases nitrogenadas compuestos son compuestos heterocíclicos, es decir, que forman distintos tipos de ciclos heterocíclicos, correcto, distintos, cíclicos que no tienen un inicio ni un final, sino que simplemente desempeñan las mismas funciones cada vez. Y está constituido simplemente por carbono y nitrógeno. Obviamente en la parte periférica, que son los llamados anillos de estas bases nitrogenadas. Tenemos de dos tipos, las purinas y las pirimidinas. En el caso de las purinas tenemos la adenina, la guanina, y en el caso de las pirimidinas tenemos la timina, la citosina y el uracilo. Son 5 tipos de bases nitrogenadas que forman nuestra cadena de ADN. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Y en el caso de la pentosa, que es el azúcar, es un monosacárido de 5 carbonos, ojo que puede ser ribosa en el caso del ARN o puede ser desoxirribosa en el caso del ADN. Y por último, el grupo fosfato, que deriva del ácido fosfórico y es vital para la polimerización de los nucleótidos, ¿no? El grupo de fosfato está formado por unos enlaces que se llaman fosfodiéster. Estos enlaces, al igual que el enlace puente hidrógeno, el enlace simple, el enlace doble que vamos a ver en química, este enlace fosfodiéster está compuesto justamente por carbonos, principalmente 5 carbonos, del grupo oxidrilo o OH, ¿no? Y justamente con el grupo OH y 3 carbonos de otro núcleo forman justamente los grupos de fosfato. Al final intervienen 5 más 3, 8 carbonos para justamente hacer el grupo fosfato, ¿ok? Y están unidos por los enlaces de tipo fosfodiéster. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y como les dije, son dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desóxido ribonucleico, o también por sus siglas en inglés DNA, y el ácido ribonucleico o RNA, ARN en español o RNA en inglés. El ácido desóxido ribonucleico, el más conocido, es nuestro ADN. Es una macromolécula en la cual encontramos todo tipo de nucleótidos, ¿no? Aquí está la cadena del ADN, en la cual justamente encontramos a la citosina, guanina, adenina, tiamina, el uracilo, ¿okay? Principalmente como parte de nuestra cadena de herencia del ADN, ¿no? El ADN es una estructura que fue descrita por primera vez en 1953 por James Watson, ¿no? Y Francis Crick. Y el ADN forma una doble hélice, como pueden ver en el gráfico, y estas a su vez está constituida por cadenas de nucleótidos que están enrollados alrededor de un eje imaginario, el cual justamente se le dice, él es el eje helicoidal del ADN, también se le conoce así, este eje imaginario. Y obviamente el ADN transmite nuestra información genética, es nuestra herencia.
Por eso le decía que no somos iguales. A pesar que tengamos un gemelo, nuestro gemelo tiene un ADN distinto al nuestro. Los gemelos tienen ADN muy distintos en el cual se forma el comportamiento. Heredan algo de los padres, ¿no? De repente un gemelo hereda más de la mamá que del papá y el otro gemelo al revés, ¿no? E inclusive se puede heredar aspectos o comportamientos de nuestros abuelos e inclusive bisabuelos, ¿no? Pero obviamente es un porcentaje mucho menor. Esto ya lo vamos a ver en herencia mendeliana más adelante, cuando veamos lo que se hizo la genética y el padre de la genética, Gregor Mendel, ahí lo vamos a ver con más detenimiento. Para terminar, chicos, y avanzar, el ácido ribonucleico, que es una macromolécula más sencilla, formada por una cadena también de nucleótidos, pero es el encargado de trasladar la información genética. Es decir, el ADN, haciendo una comparación, es justamente las instrucciones y el ARN se encarga de ejecutar esas instrucciones dentro del mismo ADN. Como acá dice, mientras que el ADN contiene la información genética, es como un recetario, el ARN utiliza esa información para elaborar proteínas del individuo, como si fuera un cocinero. ¿Ok? Entonces, el que ejecuta las órdenes que están presentes dentro del ácido desóxido ribonucleico, nuestro ADN es el ácido ribonucleico. Él es el ejecutante. ¿Ok? Es importante tenerlo en cuenta. Él es el ADN, las instrucciones, mientras que el ARN es el ejecutante de dichas instrucciones. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda para pasar a resolver nuestra separata? ¿Consultas, dudas al respecto, chicos? Sí, profesor, ¿qué son aminoácidos esenciales y no esenciales? No entendí bien esa parte. Los aminoácidos esenciales, primero partamos que los aminoácidos son la base de la elaboración de proteínas, ¿correcto? Sin los aminoácidos no se forman las proteínas, ¿no? La unión de aminoácidos me da como resultado una proteína. Partamos desde ahí. Hay proteínas que es generada por nuestro organismo, por nuestro cuerpo. Por ejemplo, la hemoglobina es generada en nuestro organismo, mientras que otras proteínas no son generadas por nuestro organismo, es decir, son proteínas que están fuera de nuestro cuerpo. Y la única manera de adquirirlas es a través de los alimentos, ¿no? Que pueden ser vegetales o animales. Los aminoácidos que son esenciales son aquellos que no pueden ser fabricados por nuestro organismo. Y los no esenciales sí son fabricados por nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, los aminoácidos esenciales son aquellos que se generan fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos ahí a a ver, podemos decir, la caseína, tenemos ahí la caseína, parte de la leche materna, ¿ok? Tenemos ahí a otras proteínas que son parte también de nuestros alimentos, como el colágeno, principalmente también, y otros azúcares que también forman parte de nuestras proteínas. Entonces, resumiendo, los aminoácidos los aminoácidos esenciales son aquellos que no son elaborados por nuestro organismo, los esenciales. Y los no esenciales son aquellos que son fabricados por nuestro organismo, ¿no? Es algo para tener en cuenta. Los no esenciales son generados por nuestro propio organismo y los esenciales no son generados por nuestro organismo, sino son parte de los alimentos, ya sean vegetales o animales. ¿Ya? Eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Dónde está esa parte más clara? Está al comienzo, por acá. A ver, aquí está. Acá está. Dice, los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los primeros, o sea, los esenciales, no pueden ser elaborados por el organismo viviente, ¿no? Por eso necesitamos consumirlos de los animales, mientras que los segundos, es decir, los no esenciales, pueden ser elaborados por el organismo sin ningún problema. Entonces, los esenciales se generan fuera de nuestro organismo, no pueden ser elaborados por el organismo vivo, ¿ya? Mientras que los no esenciales, vamos a tomarle de otro color, acá está, los no esenciales pueden ser elaborados por el organismo sin ningún problema, ¿ok? Sería de esa manera la relación. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Consultas adicionales. profesor. Ok. Consultas adicionales, por favor, antes de hacer
nuestra aplicación. Está sencillo, básicamente casi todas las respuestas están acá en la separata, pero hay algunas respuestas que sí vamos a tener que quizás investigarlas rápidamente o googlearlas para efectos de justamente de lo que se ve en exámenes de admisión, ¿no? Son preguntas de exámenes de admisión, y justamente queremos que ustedes vean que normalmente siempre viene la misma pregunta, pero puesto de otra manera, ¿no? El ejemplo de ello es la pregunta número 1 y 2, ¿ok? ¿Se relacionan? Sí, vamos a ver por qué. En la pregunta número 1, a ver, nos dice, ¿es una proteína? ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. La C, ¿no? Muy bien, Daniela, La muy C, bien, Maylin, muy bien. La C. Es la hemoglobina, la hemoglobina. Es una proteína, la letra C. Y en la 2 dice casi lo mismo. ¿La hemoglobina qué cosa es? Es una proteína. Proteína. Es una proteína, pero de los vertebrados, ojo, de los vertebrados, ¿no? De los vertebrados. Es una proteína, ¿no? Como le dije, estaba relativamente sencillo. Es prácticamente la misma pregunta, ¿no? Pero en el caso de la 2 ya me da algo más específico. Nosotros no encontramos hemoglobina, por ejemplo, en un insecto. No encontramos hemoglobina, por ejemplo, en un gusano. Ahí encontramos otro tipo de proteína. ¿Ok? Por ejemplo, ahí no tienen sangre. Nosotros tenemos sangre. Los vertebrados contenemos sangre y contiene la hemoglobina, dicha sangre. Mientras que los insectos, los invertebrados, no tienen sangre, tienen otro tipo de fluido que tiene la misma función de la sangre en los vertebrados. Se llama la hemolinfa. Ya esto lo vamos a, no sé si lo vieron el año pasado, eso se llama o lo escucharon, se llama la hemolinfa, que es la misma función del fluido sanguíneo en el caso de los vertebrados, ¿no? Si hacemos una analogía, hemolinfa es a invertebrados como sangre es a vertebrados, ¿no? Es la misma función, solamente que son de los invertebrados. Y ahí la hemolinfa es de color normalmente verdoso, no es rojizo en el caso de los vertebrados, es verdoso, ¿no? Inclusive es de tipo color azulesco, ¿no? Verduzco, azulesco, en ese rango está de color la hemolinfa. Por ejemplo, si ustedes aplastan un insecto y ven, entre comillas, su sangre, que es la hemolinfa, van a ver que no es de color rojo, es color verdoso o color azulado, ¿no? Pero no es sangre, ojo, no le puede decir que esa es sangre de un insecto, esa es la hemolinfa, ¿no? Ok. Pregunta número 3. ¿Los aminoácidos se unen para formar? Proteína. 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 Lupe, Maylí, Angeli, muy bien. La C. José Rivas. Proteínas, ¿no? Estamos reforzando lo que vimos acá en el gráfico inicial, ¿no? El conjunto de las biomoléculas que me forman los aminoácidos y a su vez estos se forman para formar, estos se unen, perdón, para formar proteínas, ¿no? Los aminoácidos. 4. Los aminoácidos se unen a través de un enlace llamado La C. La C. Peptídico. peptídico. Muy bien. Daniela, muy bien. José Rivas, Manuel, Bexi, muy bien. Angeli, también está respondiendo. Enlace peptídico. Enlace peptídico. 5. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo, esenciales. No puede fabricar. Muy bien, no puede fabricar, ¿no? Los esenciales, vamos a decir los más importantes. Prácticamente las proteínas más importantes son parte de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Los alimentos contienen proteínas que nuestro organismo necesita, que nosotros no podemos producir, pero sí podemos retener a través de justamente el glucógeno o el glucacálix también. A través de ellos podemos contener esas proteínas en nuestro organismo y por eso también cumplen la función de reserva energética. Por eso nos decimos que literalmente nos podemos morir porque si no nos alimentamos no tenemos las proteínas esenciales, ¿ok? Por eso se llaman proteínas esenciales. Son esenciales para nuestra vida. Y nosotros no somos plantas, porque si fuéramos plantas, tuviéramos estas proteínas. Las plantas son autótrofas, es decir, se producen su propio alimento. Mientras que nosotros somos heterótrofos o heterótrofos, que no producimos nuestro alimento, necesitamos de otros organismos para alimentarnos. Y por eso, en el caso de nosotros, los vertebrados, en la mayoría de vertebrados, y sobre todo el ser humano, estos aminoácidos esenciales para nuestra vida, no los fabricamos, ¿no? No lo fabricamos nosotros, pero sí lo obtenemos a través de los alimentos. Ok. Problema número 6. Dice, los aminoácidos son en total, los aminoácidos. 20. 20. Por ahí van a 20. encontrar información que son 20. 50,
que son 60, que son 80. Revisen bien antes de encontrar esa información, porque la información oficial es 20. Profesor, pero hay otro tipo de aminoácidos distintos. Sí, pero son combinaciones de estos 20. Por ahí se menciona que son 50, como les digo, inclusive hasta 60, 80, inclusive muchos más, ¿no? Pero vamos a decir, los formales, los netamente indicados son estos 20 aminoácidos. 7. Los anticuerpos son La C. La C. La C. proteínas, Proteínas ¿no? y defensas. Que desempeñan la defensas. función de defensa, obviamente. Obviamente. Defensa. Muy Oh, bien. profe, Por ahí me quiero- dicen la función de catalizar. ¿Qué cosa es catalizar? El tema de la función de catalizador. ¿Qué cosa es un catalizador? Lo vamos a ver en química. Es aquel que desencadena una reacción química. Generalmente un catalizador es aquel que genera calor dentro de la reacción química. Eso es un catalizador, generalmente. Pero el catalizador, a alusión a la pregunta que me dicen qué cosa es catalizar, un catalizador es aquel que desencadena una reacción química en el organismo o en un medio externo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos prender la cocina, ¿cuál es el catalizador ahí? ¿El fósforo o el gas? El gas, obviamente, que junto con el fósforo hace esa reacción de combustión, ¿no? El calor de lo que hace al activar el fósforo junto con el gas hace la reacción catalizadora del calor para justamente hacer la combustión. 8. La miosina y la actina son, ¿qué cosas son? Ya lo habíamos mencionado, son proteínas. La. Proteínas que desempeñan la función de La. contracción. Muy bien. Chicos, estas dos proteínas son importantes porque si no, no nos podemos mover. Quizás no podríamos inclusive ni hablar porque ayuda a nuestros músculos la función principal que es el movimiento. ¿Ok? Es el movimiento. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora la pregunta número 9. La queratina, la queratina es una proteína que desempeña la función de ¿qué cosa? Estructural. Estructural. Estructural, muy bien. La función estructural, junto con el colágeno, que tienen una función justamente de estructural, ¿no? La queratina es responsable de las uñas y de nuestro pelo, ¿ok? ¿Esos champús, profesor, que dicen con queratina? ¿Perdón? ¿Esos champús que vienen con queratina y colágeno que dicen? Claro, el champú que viene con queratina y colágeno son proteínas de la piel. Ojo, y de tanto de la piel, del tejido conjuntivo es el colágeno, y la queratina es encima de la piel, sobre la piel, que son las uñas y nuestro cabello, nuestro pelo. La queratina sobre todo ayuda a que no se caiga el cabello, ¿ok? Porque lo fortalece, lo ensancha, lo engrosa, y por ende no se cae mucho el cabello, ¿no? ¿Ok? Sobre todo las mujeres a cierta edad, sobre todo inclusive a partir de los 20, 30 años en algunos casos, y en algunos casos más jóvenes, se empieza a caerles el cabello. Y por eso se recomienda que utilicen champú con queratina para que se fortalezca el pelo, ¿no? En el caso de los varones, recién se les recomienda a partir de los 30, 40 años, cuando empiezan a aparecer las famosas entradas, que eso significa que empieza la famosa calvicie. Por eso se recomienda tener champú de queratina a esa edad a los varones, mientras que a las mujeres un poco más jóvenes, porque es parte de su naturaleza. ¿Ok? Y sobre todo se utilizan bastantes químicos para los tintes de cabello, eso obstruye la creación también de queratina en su organismo, en el caso del cabello, y por ende también se le va a caer el cabello más prontamente, ¿no? Por eso es importante utilizar los champús con queratina, ¿no? Colágeno, ¿no? Hay varias marcas para ello. Problema número 10. La es una proteína de reserva. Caseína. Caseína, dice acá. Caseína. La B es una proteína de reserva. La caseína, muy bien. La caseína, ¿dónde lo vemos? Sobre todo en el calostro justamente de la leche materna, sobre todo la leche materna, la caseína. Pero también está presente en la leche de vaca, por si acaso, pero es una caseína distinta a la que nosotros necesitamos, ¿no? La caseína de la leche materna es mejor que la caseína de la leche de vaca, obviamente, ¿no? Es algo paradójico, chicos, y eso va a ser quizás materia de discusión o
o debate, nosotros no deberíamos consumir mucha leche de vaca, ¿correcto? Porque la misma función lo desempeña y mucho mejor la leche materna, ¿no? Pero por un tema de tabú, obviamente tú no estás a esta edad, estás tomando leche del seno de tu mamá, ¿no? Eso solamente dicen hasta los 2, 3 años máximo, y ahí ya hay que destetar al niño, lo cual es un error, chicos. Nosotros somos la única especie animal que consume leche de otra especie animal, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, tener en cuenta ello, nosotros deberíamos seguir, al igual que los animales en la naturaleza, seguir tomando la leche de nuestra madre, nuestra progenitora. Pero por un tema social, no estamos a los 20, 30 años tomando leche del seno de tu madre, pues obviamente, ¿no? Es un tema social más que todo, ¿no? Y basados en ello, se tomó la decisión en la antigüedad de tomar la leche de vaca, lo cual contiene las mismas funciones que la leche materna, pero en menor medida, ¿ok? En menor medida. E inclusive actualmente hay que echan nutrientes, que le echan fórmulas químicas, pero son eso, fórmulas químicas, que dan cierta cercanía a la leche materna, sobre todo las fórmulas para bebé, sí, pero no es tan igual que la leche materna, la cual da, como le digo, los nutrientes y las proteínas fundamentales para las defensas del bebé, ¿no? En que este caso está presente en el calostro. Y me gustaría que usted lo investigara, qué es el calostro, ¿no? Que es algo fundamental. ¿Ya? Ok. Muy bien, la 11. La D, la D. La D, ¿no? Carbono, La D. hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que se simboliza con la letra P. Ojo, no es la A, fósforo, el símbolo del fósforo, ¿cuál es? ¿La F o la P? Es la P, ¿sí o no? Fósforo. La F, profesor, es flúor. No vas a confundir flúor con fósforo, ¿no? Muchos quizás por error, por emoción, si de repente quisieran, de repente hayan marcado la letra A. Hayan marcado la letra A. ¿Ok? Ok. Sigamos, problema número 12, rápidamente. ¿Por qué se dice que los ácidos nucleicos, ya entramos a la parte de ácidos nucleicos, son macromoléculas pentanarias? ¿Por qué? La C. La C. Sí, está constituido por 5 bioelementos. Por 5 bioelementos. Muy bien, la letra C. La letra C. Muy bien, por 5 bioelementos. 13, ¿qué es un nucleótido? Son 10 elementos seguidos. ¿Qué es un nucleótido? En la 13. ¿Ah? La B. La La A, la B. Ajá, justo una pregunta importantísima porque genera debate. Por un lado están lo que dicen la A y por otro lado están lo que dicen la B. ¿Alguien dice C, D o E? La B, la B, la B, la A, la A, la A, la B, la B, la A. Ajá. Entre la A y la B está. A ver, ¿qué dice la A? Son bioelementos de los ácidos nucleicos. Un nucleótido. Son bioelementos de los ácidos nucleóticos. Y en la B dice, son unidades básicas que forman los ácidos nucleicos. En ambos se menciona a los ácidos nucleicos. Pero en la A dice, son bioelementos. Los nucleótidos no son bioelementos. Que está conformado por bioelementos es otra cosa, pero no es un bioelemento en sí. Lo que sí son los nucleótidos son unidades básicas que forman los ácidos nucleicos. Lo habíamos definido. Acá está inclusive en el gráfico. ¿Podemos verlo acá? Los ácidos nucleicos, el nucleótido está formado por los monómeros que son las unidades fundamentales, ¿no? Y los ácidos nucleicos son macromoléculas, que están constituidos por bioelementos, ¿no? ¿Ok? No es que son bioelementos. ¿Ok? La letra B sería la respuesta. Muy bien, la mayoría estaba comentando la letra B. ¿Cuáles son las siglas del ácido desóxido ribonucleico y del ácido ribonucleico? En ese orden. La D. La D, muy bien. ADN D, y ARN. la D. Profesor, y si no lo encontraba de esa manera, lo pude haber encontrado como DNA y RNA, por sus siglas en inglés.
Ojo, por sus siglas en inglés. Por último, chicos, ya vamos terminando. Nos faltan todavía 5. En 1953, el ADN fue descrito por James ¿quién? James. La E. No, la C. La E. James Watson y Francis Crick. No, Franklin. Crick. Francis Crick. 1953. La E. 16. El ARN tiene la función de... La Transmitir información genética. La. Transmitir o trasladar la información genética. Muy bien, la letra A. Ok. Sí, y si te dijera el ADN, contener los genes. El ADN es el que tiene las instrucciones y el ARN es el que ejecuta dichas instrucciones. Por eso les he puesto ahí como una semejanza. El ADN es el recetario y el ARN es la acción que hace el cocinero con ese recetario. ¿Está claro? Es una analogía muy interesante. 17. Los nucleótidos se unen por medio de un enlace fosfodiéster, ¿no? Fosfodiéster. Muy bien, fosfodiéster. 18. Los nucleótidos son las unidades básicas para la formación de ácidos nucleicos, sea ADN o ARN. ¿Cuál de los componentes, cuáles son los componentes de un nucleótido? Son 3. El fosfato, acuérdate, la pentosa y la base nitrogenada. Por lo tanto, sería la letra... La A, muy bien, la letra A. La letra A, fosfato, pentosa y base nitrogenada. 19. ¿Qué contiene el ADN? ¿Qué contiene? Informática para crear un individuo. ¿Ya? La información para crear un nuevo individuo. Muy bien, la información genética. La información para crear un nuevo individuo. Ajá, y ese es justamente para crear un nuevo individuo. Muy bien, perfecto. 20. ¿Un gen es? Un fragmento de ADN. Un fragmento de ADN. La C. Muy bien. La Es un C. fragmento de ADN. Recuerden que el ADN contiene los genes. Contiene genes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y el gen qué cosa es? Es la información genética de un ser o un individuo. ¿Ok? Y por lo tanto, nosotros somos distintos de cualquier otro ser. Así tengamos un gemelo, físicamente hablando. Somos genéticamente distintos. Cada uno tiene una forma distinta en lo que es la cadena de ADN. ¿Ok? Muy bien, chicos. Para terminar, muy bien, gracias por su participación. Me da gusto que hayan participado más personas. ¿Ok? Rápidamente, para que tengan una bonita Semana Santa y lo puedan hacer rápida la tarea y también la evaluación, para que me lo manden el día de hoy. ¿Qué proteínas hay en la piel? Está fácil. ¿Qué proteína se encuentra? Acá, disculpen, una R me faltó. Se encuentra en la dermis. Ya saben. La dermis es por encima de la piel. Ya hemos dado esa respuesta. ¿Qué proteína va disminuyendo en la piel cuando esta se arruga? Hay una proteína que es la responsable de que nuestra piel no se arrugue. Con el pasar del tiempo, esta proteína se va justamente disipando, se va disminuyendo en nuestro organismo y para el cual nosotros necesitamos, para no arrugarnos, necesitamos inyectarnos justamente alguna sustancia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se llama esa proteína que va disminuyéndose con el pasar del tiempo cuando la piel se arruga, ¿no? Al decir que la piel se arruga es porque ha pasado tiempo, ¿no? Ha pasado tiempo. En la segunda parte está justamente un crucigrama, un proteinoigrama, porque justamente acá las respuestas son netamente proteínas, ¿no? Netamente proteínas. Vayan ustedes verificando qué proteína es para ir completando en este proteinoigrama. Ok, y la evaluación son 10 preguntitas de examen de admisión ya pasados, de los años 90, los años 2000 también, en la cual, por favor, investiguen antes de responder. Son 2 preguntas cada uno, inclusive en la 3, las 5
las relaciones deben ser correctas para poder dar una respuesta adecuada, ¿no? Hay 0.4 cada pregunta, cada relación, ¿no? Para que sean 2 puntos. ¿Ok? Sin más preámbulos, ¿alguna consulta adicional para tomar la asistencia? ¿Ok? Listo. Si no hay preguntas, por favor, un momentito ahí para poderles tomar la asistencia. No se muevan. Puede silenciar su micrófono nada más para tomar la asistencia. Muy bien. Listo, chicos. Está tomada la asistencia y está también apuntadas sus participaciones. Así que nos estamos viendo hasta la próxima semana con el comienzo de los exámenes. Indicarles que, por favor, sobre todo a los alumnos nuevos que hayan ingresado, por favor, comunicarse con mi persona para poderles dar las indicaciones, las fichas correspondientes que están faltando, para que se vayan poniendo al día, por favor. Y cualquier tipo de coordinación, cualquier tipo de dificultad, por favor, y avisar para poder tomarlos en cuenta. ¿Ok, chicos? Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, me escriben a mi WhatsApp para poderlos yo apoyar al respecto, ¿no? Y sobre todo los alumnos que ya están desde la primera clase, ponerse al día, por favor, a los que estén faltando. Felizmente son pocos los que faltan, pero con respecto a los demás salones, son más los que están debiendo. Me están debiendo como 6 alumnos y somos cerca de 40 y tantos alumnos, pero solamente entran 35 a clase, 30 y tantos a clase, y de los cuales solamente me envían unos 20 y tantos alumnos. Entonces, hay una brecha muy amplia de los alumnos que están faltando entregar sus separatas, ¿no? Sobre todo aquellos que han comenzado desde el primer tema, ¿no? Y no tengo ni siquiera ni un mensaje de ellos. Así que, por favor, a los que están escuchándome, que no han presentado nada, por favor escriban para poderlos ver la manera de cómo obtener notas que están faltando, ¿no? Lo ideal es que se pongan al día en los 4 temas, pero ya si no han entregado ninguno de los 4 temas, a pesar que han estado desde el comienzo, va a ser un poco difícil. Aprovechen esta Semana Santa, aprovechen mañana que no hay clases para poder ir avanzando todo lo que les falta ponerse al día, ¿no? Sobre todo, ¿no? La gran mayoría está al día, así que las felicitaciones del caso. Muchos éxitos, chicos. Nos estamos viendo el día martes de la próxima semana para el examen de física respectivo, ¿no? Consultas finales, adicionales. Ok, si no habiendo más consultas, cualquier cosa me escriben por favor a mi WhatsApp. Nos estamos viendo. Cuídense, ingresen a la siguiente clase. Hasta luego, chicos.